Vamos a estar hoy continuamos estudiando el libro interesante de Apocalipsis y vamos a estar estudiando otra iglesia. Hemos estudiado con esta, que vamos a estudiar hoy 3. La primera fue la iglesia de Éfeso. Todas están en el Asia Menor. Aquí está el Asia Menor. Todo esto aquí pertenece hoy a Turquía, el Asia Menor. Le doy el mapa porque se hace más concreto. ¿Sabe que hay una ley de la enseñanza que es de lo abstracto a lo concreto? Y aquí se hace más concreto. Esto es el Asia Menor. ¿Ok? Donde están las 7 iglesias. Aquí están las 7 iglesias del Apocalipsis. Iglesias que existieron literalmente. Literalmente quiere decir que existieron en la realidad. A las cuales Juan recibió de parte del ángel, de parte de un ángel, al cual Jesús le dio al ángel y el ángel le dio a Juan, y Juan le entrega las cartas a cada uno de los pastores. Y Dios se las arregló con todo el enemigo que tiene la iglesia para que llegara a nuestros días. Y aquí están las cartas guardadas en la Biblia. Aquellas cartas. Así que tenemos que este es el Asia Menor y aquí están las iglesias. Vamos a verla después en una más grande. Ahí está. Aquí está Pérgamo, que es la que vamos a estudiar hoy. Éfeso. Aquí está. Y Esmirna. Aquí está Pérgamo y las otras vamos a ir estudiando poco a poco. Así que hoy vamos a estar estudiando Pérgamo, una ciudad que quizás no era tan hermosa como Éfeso, ni como Esmirna, que era aún más hermosa que Éfeso. Estas dos ciudades todavía existen. No existe la ciudad como tal de Pérgamo hoy, solo ruinas. Pero en su lugar hay otra ciudad cerca de la misma zona, Bergania. Pero Pérgamo no está. Está Éfeso, está todavía, ahí están las ruinas de Pérgamo. ¿Sí? ¿O la próxima? ¿O la anterior? Ahí se ve. Esta ciudad tenía una característica que la hacía suntuosa. Aunque no era tan bella, la hacía muy suntuosa. Y era que estaba encima de una loma, de una colina. Yo no sé si yo tuve la oportunidad de vivir en una ciudad que está encima de una colina y parte de su declive, que está en la parte oriental de Cuba, Puerto Padre. Puerto Padre comienza en una loma y termina en el mar abajo. Ella está mucho más alta que el nivel del mar. Y es bonito, cuando veníamos entrando a Puerto Padre, usted puede ver aquel paseo que termina abajo en el mar. Y es hermosa las ciudades que son así y sobre todo que son puertos de mar. Esta no lo era, pero esta tenía ciertas características que vamos a estar en el caminar por ella viéndolas hoy. No tenía la belleza, pero era una ciudad importante. No tenía el comercio, pero era una ciudad importante. Era una ciudad importante porque, voy a decir varias cosas, pero una de las cosas era por su cultura. Era orgullosa de ser una ciudad de cultura. Allí habían varias cosas que la hacían culta para la gente estudiosa. Esta ciudad de Pérgamo tenía una de las bibliotecas más importantes del mundo, que no la tenía Éfeso ni la tenía Esmirna. En aquella época tenía más de 200.000 volúmenes y quiso competir con la mejor del mundo. Era la segunda mejor del mundo. Quiso competir con la mejor del mundo, que estaba en Egipto, la ciudad de Alejandría, donde estaba Cleopatra.
¿Se acuerdan? Alejandría. Esa ha sido la ciudad más famosa, que ha tenido la biblioteca más famosa de la historia. Y hay algo interesante que vale la pena decir aquí sobre estas dos ciudades. En algún momento le quiso dar un golpe de estado desde el punto de vista de biblioteca Pérgamo a Alejandría. Y por eso Alejandría, que tenía más fuerza en la época que eso ocurrió, porque era el imperio vigente, puso una disciplina fuerte, algo en contra. Y es que no se permitiera más el comercio de papiros. Ese era el papel de aquella época, que se sacaba de una planta donde se escribía. Y tanto tenía papiros una como la otra, era lo único donde los 200.000 volúmenes eran de papiro, pero ahí hay algo interesante, porque al quererle ser superior Pérgamo, los egipcios tomaron donde se producía más el papiro, etcétera, en el Nilo, una planta, y prácticamente la gente se quedó sin escribir. Y no podía pasar eso en Pérgamo. Y la gente de Pérgamo se la agenció para crear una nueva sustancia, un nuevo papel de aquella época, vamos a llamarle papel, para poder escribir. Y lo hicieron de piel de animales. Y lo fueron perfeccionando, y llegó a sustituir al papel. Son cosas malas que pasan, pero la gente piensa, y mire lo que pasó, que surgió entonces, eso se le llamó a los que eran de piel pergaminos. ¿Por qué los pergaminos triunfaron sobre el papiro? Porque se podían conservar mejor. El papiro enseguida se tostaba, se echaba a perder, no resistía el tiempo. Sin embargo, el pergamino, que salió de nombre, ¿cómo se llama la ciudad? Pérgamo, papiro, pergamino. Los papiros en Alejandría, el pergamino tomó el lugar del papiro, y al final, ¿quiénes vencieron? ¿La gente de qué? De Pérgamo. Una ciudad ilustre, se enorgullece de eso, y siempre, yo recuerdo mi país, Cuba, hay una especie de Pérgamo en Cuba, una ciudad que es como si fuera Pérgamo, y es la ciudad de Matanzas. Matanzas en una época fue la ciudad ilustre como Pérgamo. ¿Y sabe qué fue? También por las bibliotecas. Por primera vez se abre en Matanzas la primera imprenta, a principios de los 1800. Y por eso había muchos intelectuales, escritores famosos que se hicieron de fama internacional en aquella época, y se le llamó a Matanzas la Atenas de Cuba. Hoy la generación actual de jóvenes sigue llamándole con orgullo la Atenas de Cuba, a la ciudad de Matanzas. Sin embargo, La Habana es la capital y es muy hermosa y tiene mejores bibliotecas hoy, pero se quedó por historia la Matanza como la Atenas de Cuba. Bueno, esta era, Pérgamo era la Atenas del Asia, Atenas, porque era el imperio griego, la intelectualidad. Esta era una ciudad de intelectuales. Tenía varias cosas que tenemos que seguir diciendo para poder entender bien la carta. Tenía mucha religión, y a aquellos intelectuales le encantaba la filosofía y le encantan las religiones y les gusta estudiar. Ahora, hay un problema ahí. Vamos a verlo aquí, qué cosa era Pérgamo. Pero Pérgamo era la que más templos tenía. Templo a Dionisio, templo a Zeus, que era una de las deidades más adoradas en el mundo entero. Templo a Esculapio, ese era el dios de la medicina, Esculapio. Y allí había un templo dedicado a Esculapio que tenía como esfinge, como símbolo, una vara con una serpiente enrollada. Y Esculapio era un dios. A mí me llamó mucho la atención cuando yo estudié la primera vez en mi vida esta carta. Era pastor ya, pero mucho más joven, con 30 y tantos años, en la ciudad de Puerto Padre.
Y me llamó mucho la atención porque cuando yo estudio todas estas cosas me recordé que cuando fui a estudiar medicina en Cuba, lejísimo de toda esta historia, tuve que estudiar, lo primero que me dieron en la escuela de medicina fue una hoja. Josué siempre recuerda eso porque yo se lo repetí muchas veces, con los consejos de Esculapio. Cuba tuvo una escuela de medicina y tiene una escuela de medicina tradicional. Ha recibido muchas transformaciones, pero ya en los años 60 ya era una escuela de medicina famosa. Y todas esas cosas se arrastraron de la antigüedad. Y allí había que estudiar, en la época mía, los consejos de Esculapio. Y con Esculapio, los consejos que le daban a su hijo, un dios. Esculapio es el dios y tuvo un hijo, ¿no? Dicen que tuvo un hijo. Y el hijo de Esculapio recibió los consejos. Y los consejos se los dan a los estudiantes de medicina en Cuba. Se los dan, no sé si todavía se los dan. Un montón de consejos que me fueron muy interesantes, como para que el hijo no estuviera tan animado a hacerse médico. Dice, la vida te parecerá un vasto hospital, porque donde quiera que te meta médico, ¿qué van a hacer? Todo el mundo va a venir a consultarte. Eso me pasó mucho en Puerto Padre. Yo era pastor, trabajaba allí y el 50% de mi trabajo pastoral era tratar a la gente. Te enseñarán cosas cuando estés comiendo que no son muy agradables. Alguien se te aparece con algo que tú tienes que ver. Un ejemplo. Y así habían como 10, no me acuerdo si 10 o 12 consejos. Y entonces al final le decía, si aún con todo esto que te estoy diciendo, quieres hacerte médico, hazte médico, hijo mío. O sea, que todo era en contra de que no se hiciera médico, pero si aún así era fuerte, bueno, pues allí estaba el origen de todo esto en Pérgamo. Y yo creo que si vamos a estudiar la Biblia eso, debemos hablar un poquitico de eso. Y allí estaba la esfinge, que todavía está en muchas farmacéuticas y en muchas escuelas de medicina de este mundo. ¿Qué cosa es? Un palo, un asta, ¿con qué? Enrollado con una serpiente. Y en Esculapio, en la escuela era al mismo tiempo un templo, donde la gente iba a estudiar medicina y al mismo tiempo era hospital. Y del mundo entero iba gente a curarse ¿a dónde? Y ahí estaba el dios Esculapio, al cual adoraban. Al final sabemos, los cristianos, y los cristianos de aquella época lo tenían consciente, que Zeus, Esculapio, Dionisio, todos esos dioses, el fondo que tienen es el único Dios príncipe de este mundo, de la oscuridad y del mal. ¿Quién es? Satanás. Detrás de todo eso, ni Zeus existe, ni Esculapio existió, pero sí está la serpiente antigua, como también le llama la Biblia, y tenemos que tener conciencia de eso, porque lo vamos a estar viendo. Asimismo, tuvo muchas cosas interesantes como esa, quizás me acuerde alguna de otras en el camino. Estoy recordando ahora mismo que Lisímaco era uno de los 3 generales de Alejandro Magno, que cuando Alejandro Magno pierde el imperio, sus 3 principales generales se dividieron y cada uno, y Lisímaco llevó su fortuna a Palermo. Y ahí, para que tomes nota, Nelson, te voy a decir, dice que llevó allí 9.000 talentos de oro. Y el lugar donde lo puso a cuidar, porque era el lugar más seguro, y cogió a su segundo al mando para que le cuidara su tesoro, fue en Pérgamo. Y yo estuve sacando un poco de cuenta, después quiero que me la rectifiques. Así que estamos hablando de 9.000 talentos, y yo saqué cuenta, hermano, llevando a lo que es el talento y el peso. El talento pesaba entre 25 kilos en la historia hasta 56 kilogramos, un talento. Y yo entonces dije, bueno, voy a coger la más bajita, 25. Y ese 25 lo multipliqué por 9.000, que eran 9.000 talentos, y me dio 25.500 kilogramos de oro. ¿Es poquito, Nelson? 25.500 kilogramos de oro de un solo tablazo. ¿Para dónde fue? Para Pérgamo. Una de las grandes fortunas del mundo entraron en esa ciudad.
que obviamente allí se invertía y entonces le dio a la ciudad, posiblemente mucho de ese dinero se utilizó para mejorar ¿qué cosa? A ver si me lo pueden deducir. La biblioteca, pero ¿qué cosa específicamente? El pergamino. Pergamino, para mejorar el pergamino. Vamos así a entrar en la carta. Y aquí estamos, carta a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, del 12 al 17, y vamos a leer los versos. Usted tiene su Biblia abierta en Apocalipsis, capítulo 2, versos, como dice ahí, del 12. ¿Sabe cuánto dinero llevó el hombre para Pérgamo? Ajá. 1.657.500 millones de dólares. Después rectifícame, métete en Google y rectifícame para que esa cuenta esté bien, y si no está muy bien sacada, no va a ser poco dinero. Chequéame eso bien, Nelson, por eso hablé de ti. Entonces, hermano, así es Pérgamo en aquella época. Sin embargo, usted vieron la ruina que hay ahora en la ciudad, y es un centro histórico donde va allí, y cuando uno va allí debería tener todas estas cosas en la cabeza para poder disfrutar bien la historia como es. Estamos aquí vamos a leer la Biblia, vamos a leer esa carta que el apóstol Juan se la entregó al pastor de Pérgamo, y vamos a leer. Le voy a pedir a ustedes, usted busque eso en su Biblia, que vamos a hacer igual que la semana pasada. Usted se pone de pie y busque eso en su Biblia y vamos a leer textos alternados. Ponte de pie, Daniel. Y pongamos de pie todo con su Biblia buscada en la mano ahí para leerlo al unísono. Pero él lee primero, nosotros el segundo junto con él, y después vuelve a leer y así hasta el final. Estamos en el 12 entonces, capítulo 2, verso 2 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Okay. Pueden sentarse. Aquí hemos leído la carta. Vamos a entrar ahora en su comprensión, en su estudio, y ha sido bueno tener este bagaje histórico de la ciudad. Vamos a ir allí al primer texto, Apocalipsis 2:12. Ahí vamos. Dice la palabra que acabamos de leer: y escribe al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Pérgamo. Ahí estamos ubicados. En Pérgamo. El que tiene, ¿quién escribe? El que tiene. El que tiene es el que está escribiendo. ¿Qué es lo que tiene? El que tiene, dígalo, la espada de 2 filos, dice esto. Bueno, dice que este era un tipo de espada, específicamente la que hay ahí referida, era un tipo de espada que se utilizaba mucho en la guerra.
no los soldados para una elegancia, sino en la plena guerra, que era una espada muy gruesa, pero que tenía doble filo. Las espadas con doble filo por ambos lados es una espada muy penetrante. Y la Biblia nos habla que la palabra de Dios, porque dice, cuando dice es que está pronunciando una palabra. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, más cortante que una espada de dos filos, dice, y que penetra hasta ¿qué? Hasta partir ¿qué cosa? Primero los tuétanos, el corazón, todo, la médula ósea, y después llega hasta el espíritu, y después llega ¿hasta dónde? Hasta la mente, y discierne los pensamientos del corazón. Más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu, y las intenciones y el pensamiento del corazón. Entonces, hermano, esta es la espada de quién? Es la voz de Dios. La voz de Dios y la voz de Jesús es la misma. Por eso los cristianos creemos que Cristo es Dios. Cristo es el que está escribiendo la carta. Cristo es el que se le entrega al ángel para que el ángel se le entregue a Juan. Y es palabra de Cristo y es palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, capítulo 1, vimos que Cristo se presenta, y yo les he dicho a ustedes, lean esto, vuelvan a leerlo y releanlo y escúchenlo y familiarícense con el capítulo 1, porque tiene una visión del Cristo de la gloria. No el Cristo que vino humillado, no el Cristo que vino a aquel momento donde Juan dijo, y hemos visto su gloria como la del unigénito del Padre. Lo que estaban viendo era la gloria del Cristo que humillado. Pero ahora en el capítulo 1 se da una gloria del Cristo exaltado. Y yo he dicho, repásela, la estudiamos aquí, lea varias veces eso, porque se presentan las cartas, aparecen características de ese Cristo y siempre se toma una o dos de toda esa descripción de Apocalipsis 1 y se va colocando según deba colocarse en cada una de las cartas. Y aquí se presenta como el que tiene la espada de doble filo. Y ahí la tenemos que tener presente eso cuando avancemos. Y si usted va a la iglesia de Esmirna, que era una iglesia pobre, era una iglesia que estaba con peligro de muerte todo el tiempo, esta también tenía peligro de muerte, pero no era pobre. La gente allí era más solvente. En Esmirna era muy pobre, pero no tuvo nada que Dios le pudo observar. Y decía, por cuanto tú eres pobre, pero eres ¿qué? Rica, Esmirna. Aquí le va a decir cosas bonitas también, pero le va a decir algunas cosas que debe resolver. Se presenta entonces con la espada por algún momento. Si usted va a Esmirna, ¿se acuerda que se presentó? ¿Cómo se presentó en Esmirna? El que estuve muerto y vivió. El primero y el último, como diciendo, eternidad. Eso fue en Esmirna, cuando lo estudiamos la semana antepasada. Y la semana pasada dedicamos dos estudios. Esmirna le da eternidad de Dios. Aquí le da a la iglesia una espada que mata, que sabemos que mata. Esta que tenemos sale de la boca de Dios, sale de la boca de Dios. Cuando a Elías se le presentaron un general con 50 soldados que iban a cogerlo preso, la voz de Elías destruyó a esa gente. Y era simplemente Elías hablando ¿qué cosa? Con la espada de Dios, porque se le llama también la espada del Espíritu. Y esa es la espada que nos toca, esa es la espada que nos quebranta, esa es la espada que nos cambia, esa es la espada que nos muestra el pecado para arrepentirnos, esa es la espada que penetra, pero mata también. Y así se va a ir allí, a la iglesia de Pedro. Entonces, ya tenemos ahí espada aguda de dos filos. Dice esto,
ahí va a hablar, esa es la voz de Dios, ahí va a hablar la espada. Yo conozco tus obras. A todas las cartas le dice eso. Dios sabe todo lo que hacemos. En la oscuridad, en la privacidad, conoce los pensamientos, sabe todo. Yo conozco tus obras y sé dónde moras. Y conozco también dónde moras, donde está el trono de Satanás. Bueno, ¿qué cosa es el trono de Satanás? Cuando usted va a los comentaristas, hay diferentes opiniones, diferentes ideas, y usted puede llegar a una conclusión. ¿Quién es Satanás? Satanás es el príncipe de este mundo hoy. Y por todo lo que usted ve que está pasando aquí, hay un príncipe que Dios le permite, la voluntad permisiva de Dios. Y los cristianos creemos que eso es así. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿dónde está Satanás allí? Por eso es que yo cuando veo que gente que sabe dice, creo que es esto, diferente gente, creo que es esto, que pudiera, siempre dice que pudiera ser esto, y al final dice, bueno, es todo. Y eso es la realidad que yo quiero que usted se lleve. Todo lo que vamos a ver. Estaba allí el templo de Zeus. Y ese era un templo que representaba a las deidades. Representaba a todas las deidades en aquella época. O sea que era el Dios más poderoso. Estaba Esculapio con la escuela de medicina. ¿Y cuál era el signo? La serpiente. Y hay una serpiente en el libro de Génesis, que fue la del engaño, que fue la que hizo meter el pecado, y que la Biblia le llama Satanás, y Apocalipsis también le llama serpiente antigua. Y definitivamente, esa escuela de medicina era un centro de Satanás, y esa es una... Todos están de acuerdo que esa serpiente es un símbolo del diablo. Pero todo lo que había en Zeus era un símbolo de ¿quién? Del diablo. Y cada una de las deidades, este era el que más templo tenía, pero de las que hemos estudiado, pero en todas estaba ¿qué? Satanás. Ahora, habla de trono. Trono es algo más, como que tiene quizás el cuartel general allí. Bueno, algunos dicen que era un salón de gobierno, que era el gobierno del César. Aquí, además de adorarse a Esculapio, Zeus, Dionisio y otros dioses, se adoraba al César. Y el César, en algunos lugares, era el Dios para el mundo, como lo fue en Esmirna también. Entonces, todas estas cosas son muy difíciles, pero yo conozco tus obras, de donde mora, de donde está el trono de Satanás. Y entonces nosotros tenemos que tener esto bien calculadito. Donde está el trono de Satanás, allí está el trono de Satanás. Y quiero decirle que hay una relación entre la espada de Dios y el trono que había en Pérgamo. Pero Pérgamo era una de las pocas ciudades de aquella época que el Imperio Romano le dio lo que se le llama el soi gladium. Eso es el derecho de espada. ¿Qué cosa era el derecho de espada? Que los gobernantes de esa ciudad podían quitarle la vida a una persona dentro del derecho romano. Quiere decir que no había que consultar al César ni había que consultar a los superiores. Y no eran todas las ciudades que podían, siempre tenían que pedir permiso cada vez que iban a matar a alguien. Pero en Pérgamo no había eso. Y con el Pérgamo, que tenía el derecho de espada, Dios se aparece a la iglesia ¿con qué? ¿Con qué cosa? Con su espada. Entonces, una cosa que usted debe recordar y debe tener presente. Cuando lee esa carta, era el lugar donde se le podía quitar la vida a cualquier persona, y de hecho vamos a ver que se la quitaron a Antipas, su pastor, igual que en Esmirna, que ustedes vieron la película Policarpo y le quitaron la vida a Policarpo.
Bueno, pues Antipas era el pastor de qué? De Pérgamo. Y se le quitó la vida. Fue un mártir cristiano. Y lo vamos a leer. Yo conozco tus obras de donde mora, donde está el trono de qué? De Satanás. Pero dos cosas importantes que hacían los cristianos allí. Y nosotros tenemos que tenerlo también. Pero retienes mi nombre. Mi nombre, retienes mi nombre. Yo retengo el nombre de Dios. En esta casa, en esta iglesia hemos estudiado los nombres de Dios. Le dedicamos alrededor de 16 mensajes para estudiar los nombres de Dios. Y retenemos el nombre de Dios. Y terminamos nuestras oraciones con el nombre de Cristo. Terminamos nuestras oraciones que ya en algunos lugares no hacen eso. Hacen oraciones, pero no en el nombre de Cristo. ¿Y se llaman qué? Cristianos. Pero tú has retenido, ¿qué dice? Mi nombre. Y al retenerlo no has negado ¿qué? Mi fe. Lo que yo les escribo a ustedes, la fe que una vez fue dada a los santos cuando Cristo vino. Y solo por fe somos salvos. Y solo por fe tenemos vida eterna. La fe que es bíblica, la fe que es cristiana, la fe que es de Cristo, la fe que defendemos, la fe que retenemos en su nombre, en el nombre de Jesús. Yo recuerdo, yo se lo he contado alguna que otra vez, que cuando yo venía de Cuba aquí a mis viajes por los Estados Unidos, Dios me llevó un día a una ciudad que se llama Chesapeake. Y allí en Chesapeake, el pastor que me recibió, un pastor americano que me había visitado en Cuba, me recibe allí y él me dice: David, hoy es el Día Nacional de la Oración y este país ora. Así que te vas conmigo para un acto que va a ser el gobierno, allá por Chesapeake, que va a ser el gobierno aquí para orar. Y para allá me fui con el pastor. Y allí había una buena multitud allí, público, y estaban orando. Y empezaron a orar y predicó alguien, un pastor, muy bueno por cierto. Y entonces cuando termina de predicar y ora, termina diciendo la oración en el nombre de Jesús. Y el pastor que estaba al lado mío, americano, dijo: yes, amén. Y yo me quedé. Y entonces cuando le dije: ¿verdad? ¿Y por qué hiciste tanto énfasis? Yes, amén. Y entonces me cuenta y dice: porque la gente ya en el público lo están poniendo en el nombre de Jesús, y este pastor lo hizo. Retiene el nombre de Jesús. Y es un nombre, como estudiamos aquí cuando estudiamos los nombres de Dios, que es sobre todo el nombre de Jesús. Guarda eso en tu corazón, porque por donde quiera, hoy aquí está el trono de Satanás. El trono de Satanás. El trono de Satanás es peligroso. El trono de Satanás es peligroso. Pablo lo hacía en la sinagoga, y en esa sinagoga vimos la semana pasada que Dios le llama también donde mora Satanás. La sinagoga de los judíos. Bueno, pero usted tiene que predicar aún en el trono de Satanás, aunque nos cueste la vida, o nos cueste lo que nos cueste. Como mi hijo Josué repite mucho cuando predica, tomemos el evangelio en serio. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, este es el pastor que muere, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. ¿Dónde murió? Donde mora Satanás. ¿Usando qué ley? La ley de la espada. Y por eso Dios se presenta como ¿qué? Como la espada. Donde mora Satanás. Vamos a la Biblia, que no lo tengo en la pantalla. Bueno, ¿qué se le dice a Pérgamo? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen las doctrinas de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y esta es una historia que está en el libro.
de Éxodo. Y allí vemos a Balac, era un rey. Cuando ese rey iba a enfrentarse con Israel, le tenía miedo a Israel. Y entonces dijo, tengo que inventar algo para ganarle a esta gente sin guerra. Y fue sabio. Es una sabiduría satánica, pero fue sabio. Y habló con Balaam, que era un profeta famoso, falso profeta, pero famoso. Y lo llamó y le dijo, yo te voy a dar lo que tú me pidas, te voy a dar mucho dinero si tú maldices al pueblo de Israel y yo le gano prácticamente sin hacer guerra. Y el hombre le dijo, oh, eso está duro, porque ese es el pueblo de Jehová, ese es el pueblo de Dios, y déjame consultar con Dios. Y fue a consultar con Dios y Dios le dijo, no, yo no voy a bendecir. Ve allí y bendice a mi pueblo. Y el profeta tuvo que ir delante del rey, que es bendecir a su pueblo. Esto pasó por 3 veces. Y siempre te doy todo lo que él quiere que te dé, te doy la mitad de mi reino, ¿lo quieres? Y él le dijo, no puedo. Y todas las veces que fue a maldecir, tuvo que bendecir. Esa es la historia. Y ese es Balaam, el profeta, y Balac. Y la doctrina, ¿cuál fue? Bueno, pues se quedó pensando porque, mira, este es el problema de todos los males, mire para acá. Mire para acá, hermano. Este es el problema de todos los males. Y se quedó el profeta con el dinero ahí, encasquillado. Y le ocurrió la idea. Y le llamó al rey y le dijo, mira, si tú quieres que el pueblo sea como maldito, haz esto. Toma a sus mujeres, las mujeres más bellas, y que vayan y visiten a los israelitas y lo empiecen a sonsacar. Y que los inviten. Y que vengan a su fiesta. Y que se metan en este ambiente. Y así hicieron. Y dio resultado. Y se formó lo de Israel, lo que nadie podía calcular. Dios castigó a Israel con una matanza de gente israelita. Hasta que llegó una de esas prostitutas y se acostó con un israelita. Y cuando un israelita supo eso, agarró la lanza y supo, ahí en esa tienda hay una gente que está fornicando y fue y los atravesó a los dos con la misma lanza. Y fue cuando Jehová paró la matanza de Israel. Eso es la historia. Eso quedó en la historia. Y la historia fue que ahora está diciendo que aquí hay gente en la iglesia como Balaam y Balac. ¿Y qué quiere decir esto? Igual que los nicolaitas. Cuando usted va a estudiar las dos cosas, son las dos cosas que se imbrincan. Y a la verdad, a la hora de la verdad es todo lo mismo. Es traer las cosas del mundo y meterlas juntas en la iglesia. Y que la iglesia haga las cosas, las mismas cosas que hace el mundo. Sea por dinero, sea por lo que sea, siempre hay una justificación, siempre hay que entender, pero eso es lo que explican todos los comentaristas del mundo. Vamos a leer el 14 de hoy. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y no viene aquí una gente del mundo a poner el tropiezo, sale de la misma gente de la iglesia. Y cuando la gente de la iglesia empieza a vivir ese tropiezo, otros lo están mirando y se mezclan. Y eso fue lo que pasó en Israel. Empezó por una prostituta, empezó por dos que entraron y, oye, aquello está buenísimo, vamos para allá. Y empezaron, entonces no solamente se acostaban con las mujeres, sino que iban al templo allá de Balac y allí adoraban a los muertos, comían los sacrificados de los ídolos y hacían todo lo que hacían aquella gente. Las fiestas y todas las cosas, que eran una orgía, y entonces después venía el pueblo de Israel y traían más jóvenes. Y entonces ahí fue donde el pueblo de Israel sucumbió, sin que el profeta lo maldijera. El profeta lo hizo por dinero. Al final está el dinero. El principio de todos los males, no de uno, no, de todos los males, busca el dinero siempre. Siempre la causa es el dinero. Causa para pecar, justificación para pecar. No, la Biblia es clara, no es que algunas veces el dinero, el principio de todos los males, ¿qué cosa es? El amor al dinero. Entonces, hermano, en el verso 15, nicolaitas, y también tiene los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Los nicolaitas eran gente
de la iglesia, que decían, no, somos cristianos, la gracia de Cristo está en nosotros, Dios es misericordioso, por lo tanto podemos hacer, ese pecado no es tan malo, eso no es tan malo, ¿por qué hay que hacer eso? Y al final no hace lo que hay que hacer. Esos son los nicolaitas. Y son gente muy ambigua. Esa es la palabra. Y parece que estás bien y estás mal. Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, a las que yo aborré. Por tanto, entonces esto está aquí. Por tanto, ¿qué? Arrepiento. Y eso es lo que hay que hacer. Todo pecado, ¿qué es lo que lleva? Arrepentimiento. El pecado nos debe hacer llorar cuando nosotros lo cometemos, cuando somos nosotros los que lo cometemos. Podemos mentir. Hay gente que dice, no, pero es que la mentira. Yo que le puedo mentir a la IRS, porque eso estoy tratando de salvar a mi familia, la comida. Bueno, eso es pecado. Y Dios, estudiamos la semana pasada, al que ama, ¿qué le hace? Lo disciplina, para que la gente entre en otra vez. Y la disciplina viene en algún momento. En el momento de Dios, que a veces parece que tarda, o a veces demasiado pronto. Y dice, pero que rápido, no me dio tiempo a arrepentirme. Bueno, Dios soberano. Arrepiéntete. Y esa es una cosa que el cristiano tiene que, ese es un verbo que el cristiano siempre tiene que tener presente, porque mientras estemos en esta carne, mientras tengamos todos los peligros de estas cosas que estamos hablando, podemos caer en un desliz. Y cuando caemos en un desliz, por pequeño que sea, ¿qué lleva? Arrepentimiento. Arrepentimiento es un dolor que produce el Espíritu en nosotros, que casi nos da deseo de llorar, o lloramos por nuestra maldad, por nuestro pecado, que muchas veces lo justificamos. No, eso no es tan malo, hice esto, por eso no tenía que haberlo hecho. Eso está justificado, no hay pecado justificado. Vendré a ti pronto. El pronto es el pronto de Dios. ¿Cómo es el pronto de Dios? Un día para Dios es como 1000 años, y un año. Entonces, pronto, ¿qué cosa es? Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Obviamente va a pelear específicamente con la gente que practica eso. Y si no lo predico como pastor y me lo predico a mí mismo en primer lugar, entonces va a venir para arriba de mí. Arrepiéntete, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi espíritu. Entonces la espada del espíritu es muy amplia. La espada te disciplina, la espada te daña. Y cuando Dios daña a un hijo, es como el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel era el hijo de Dios como pueblo. Y Dios lo disciplinó en esa historia que hicimos aquí, hasta que volvió el pueblo de Israel a levantarse. Pero tuvieron miles de muertes. Fue triste la historia. Y está recogida en el Nuevo Testamento. Está recogida en varias partes de la Biblia. Está recogida en el libro de Apocalipsis. Y hermanos, esto es una cuestión de fe y hay que creerlo. Dice el verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Bueno, el oído es el oído espiritual de nosotros. Nosotros tenemos oído físico y tenemos oído espiritual, porque el Espíritu de nosotros está unido al Espíritu de Cristo que entra en nosotros cuando nosotros nos convertimos a Dios, el día que lo recibimos como Salvador. Y ese Espíritu dice que somos uno en el Espíritu con Cristo, uno. Y donde quiera que vamos, el Espíritu de Dios va con nosotros. Esa es la realidad. Y por eso es que nacemos de nuevo, un nacimiento del Espíritu. Ahora, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Lo que pasa es que a veces estamos tan lejos de Dios y buscamos tan poco a Dios que aún oyendo un mensaje o leyendo la Biblia no tenemos como si no tuviéramos el Espíritu, nos comportamos como un impío. Hasta que llega el momento en que vamos sufriendo una pérdida y nos damos cuenta.
Y es la historia del pueblo de Israel y es la historia de la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que esa es una conclusión que hay que tomar en cuenta. Y el que venciere, ¿y quién es el que vence? El que oye, o el que se mantiene fiel y oye y dice, eso no es conmigo, pero debe ser con alguien. Así que tengo que ajustarme el cinturón para no caer en eso. Pero está oyendo también. Y también es el que anda en eso y no va atrás. El arrepentimiento es el dolor, expresárselo a Dios y tener fe de que Dios te va a dar victoria en eso y seguir adelante con esa fe y no tratar de fallar más, tratar de ser fiel. Y le daré una piedrecita, dice, el que venciere le daré de comer del maná escondido. Bueno, estas son cosas lindísimas que hay aquí, difíciles a veces de entender, pero se entienden. El maná escondido, ¿qué cosa es el maná? El maná fue un alimento que Dios hizo caer del cielo. No había que comprarlo, era gratuito, era comida. Algunos dicen que era un poco dulce. Se podía vivir con maná solamente. ¿Tuvieron cuántos años con maná? 40 años con maná. Después llegaron a la tierra prometida y ya suspendió el maná. Pero el maná, ¿qué cosa es? Es un alimento. Cuando ya entran en la tierra prometida y se hace en algún momento el templo o en algún momento del tabernáculo, ese maná se guardó en el arca. Y ahí estaba guardadito. Una cosa guardada que nadie la podía ver. Era como una cosa escondida, ¿verdad? Pero todo Israel sabía que estaba en el arca. Igual que la vara de Aarón que reverdeció estaba guardadita en el arca. Así que, hermanos, ese era el maná. Dicen algunos libros, un libro apócrifo. Un libro apócrifo es un libro que no se considera Biblia, se considera un libro que se puede leer, no tiene autoridad como la Biblia, se puede leer, pero dice un libro apócrifo, no lo dice la Biblia, lo vamos a comentar aquí, que cuando Babilonia destruye a Judá y destruye a Jerusalén, que sabemos que fue devastadora, porque fueron dos guerras, una primera y una segunda, muy cerca una de la otra, y en la segunda acabó destruyendo todo el templo y se llevaron todo el templo para Babilonia. Que Jeremías, eso no lo dice la Biblia, escondió un poco de maná en algún lugar. Bueno, eso no sabemos si es verdad o no. Pero sí sabemos que estaba dentro del arca un poco de maná en una vasija y que estaba bien guardado allí para una memoria para el pueblo de Israel. El maná. Bueno, pues aquí dice, ¿cómo dice esto que está aquí? El que venciere, es interesante y bonito, el que venciere daré a comer de qué? Del maná escondido. Aquí lo importante es que el que venciere de lo que estamos predicando y de cada una de las cartas lo que se predica, los fallos que tienen las iglesias, y el que venciere, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu de la iglesia dice a la iglesia, y el que venciere daré a comer del maná escondido. Entonces, muchos dicen, bueno, ¿qué cosa es el maná escondido? Bueno, hay varias partes de la Biblia donde se dice que Jesucristo, en el mismo Antiguo Testamento dice, Dios le dio el pan del cielo. ¿Qué cosa es el pan del cielo? Es lo único que se parece a un pan que ha caído del cielo. El pan del cielo. Juan 6:39. Acuérdense que este PowerPoint yo lo pongo en el grupo de la ropa para que usted lo diga. Y Jesús le dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Se le llama pan del cielo, pero ahora Jesucristo está diciendo que no le dio Moisés, ¿qué cosa? El pan del cielo. Pero se le llama pan del cielo a maná. Más
mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Sigue diciendo Jesús en verso 23. Porque el pan del cielo, de Dios, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre el pan de este pan. ¿Y qué le dijo? Yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. Entonces eso está precioso, es una carta preciosa. El que venciere, ¿qué cosa le voy a dar? El pan del cielo. ¿Y cuál es el pan del cielo? Ya lo tenemos ya, pero tenemos que garantizarlo y tenemos que agarrarlo. El pan del cielo es Cristo. En unos minutos vamos a tomar la cena del Señor. Y en el símbolo que está, el pan que es su cuerpo, que por nosotros es partido. Ese acto tan importante que yo siempre digo que tenemos que tratar de no dejarlo de celebrar cada vez que ocurra. Vamos otra vez antes de terminar. Dice, daré de comer el maná escondido y le daré, ¿qué dice? Una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca, ¿qué dice? Un nombre nuevo. Escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y eso es precioso también. Así que aquel que piensa hasta el final ahí, que sea fiel al Señor, se le va a dar una piedrecita blanca. Bueno, esa piedrecita blanca la conocen todos los historiadores en la historia del hombre, porque existía en la historia antigua que cuando un gladiador ganaba su vida, sabe que los gladiadores peleaban siempre, no sé, algunos peleaban semanal, otros una vez al mes, los mejores peleaban menos, pero por los que iban ganando iban teniendo más posibilidad, porque los gladiadores peleaban hasta morirse, y cuando se moría ya. Pero cuando un gladiador pasaba muchos años y ganando pelea, y ganando pelea, y ganando pelea, y otros iban sucumbiendo, y se enfrentaban dos gladiadores que habían ganado muchas peleas, por lo tanto uno va a sucumbir y ese se va quedando y se va quedando, y cuando llegaba a cierta edad, entonces lo que le daban era una piedrecita blanca, el César. ¿Y sabe lo que significaba esa piedrecita blanca? Ya no tienes que pelear más, ya eres libre. Y esa tradición de la piedrecita blanca se quedó en algunas culturas. En otro era que cuando una persona ganaba un trofeo importante, se le daba la piedra blanca. La piedra blanca era que podía ir a todos los torneos del mundo de gratis. Esa es la piedrecita blanca. Y siempre era lo mismo, era algún beneficio. Bueno, ¿qué cosa es la piedrecita blanca para nosotros? Un nombre nuevo en ella, pero es el beneficio para toda la vida, el derecho para toda la vida de estar junto con el pan de vida, que es Dios. El cual dice el libro de Apocalipsis que en un abrir y un cerrar de ojos, cuando ocurre el arrebatamiento, seremos en el cielo transformados completamente y justificados ya completamente con Él, y en un momento nuestro cuerpo va a ser transformado, ese es el rapto, y ya viviremos para siempre con Él. Ese es el resultado de la piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca hay un hombre nuevo. Y es interesante porque el nombre, esa cultura de un nombre nuevo, siempre Dios la ha inculcado en el corazón del pueblo de Israel y en el de la iglesia también. Por ejemplo, tengo aquí algunos, dice, cuando Abraham, ¿qué cosa quiere decir Abraham sin H? El Padre es exaltado. Cuando Abraham cree en Dios y cree en la promesa, entonces Dios le cambia y por fe le da un nombre nuevo.
y le pone Abraham, y ya quiere decir diferentes cosas. Padre de multitudes. Jacob le pasó lo mismo. ¿Qué quiere decir Jacob? Usurpador. Y ya cuando entra, Dios le da un nombre nuevo. Es un nuevo Jacob cuando luchó allí con Dios. Luchó con Dios y venció. Y le dio un nombre nuevo. ¿Qué le pasó a Saulo cuando cayó en el camino de Damasco? Ahí le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En algún momento de la historia de Saulo, después que se bautiza, empiezan a llamar como Pablo. Pero cuando lo cambian a Pablo, que parece con un nombre menos importante, dice: quien está lleno de humildad. Pablo era un hombre humilde. El altanero se convirtió en ¿qué? En humilde. Y había la diferencia de los jóvenes. El altanero se convirtió ¿qué? En una gente humilde. Pablo. Ese era el significado de Pablo. Gente humilde. Entonces, hermanos, vemos todo esto. Y como quiera que sea, va a haber un nombre nuevo. Dios nos cambió el nombre. Y lo vamos a saber. Y lo vamos a tener cuando tengamos en la mano de Dios la piedrecita. Son cuestiones complejas y difíciles, pero bendicen el alma.